Muy buenas tardes, cuando son las 6:03 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ya recuperados de las fallas y arrancando de nuevo en la vida normal. Muy bien, muy bien. Bueno, además, arrancamos muy bien porque tenemos un tema que ya hemos hablado alguna vez, pero es muy interesante y conviene recalcar ciertos puntos, como es el impuesto de sucesiones. Correcto. Vamos a hablar en el día de hoy del impuesto de sucesiones, pero hasta ahora siempre hemos hablado desde un punto de vista más teórico Ujú. y hoy me gustaría hacer una exposición más práctica con ejemplos que se nos dan en el día a día Ujú. aquí en el despacho, ¿vale? Perfecto. Así que es verdad que, como en España, como ya hemos hablado en muchos programas, en cada comunidad autónoma tenemos una legislación para el tema de el impuesto de sucesiones, ¿vale? Sí que es verdad que hoy nos vamos a referir a la legislación de la Comunidad Valenciana, Ujú. pues es en la que residimos tú y yo, y por lo tanto nos vamos a centrar en esta legislación, que es la que se aplicará cuando la persona que ha fallecido tenía su último domicilio en esta comunidad, Ujú. ¿vale? En la valenciana. Sí que es Estupendo. verdad que, por mucho que queramos hacerlo de manera práctica, algunos conceptos teóricos debemos conocer, ¿vale? Y me gustaría dar cuatro pinceladas brevemente de unos conceptos teóricos, pero sí que los voy a explicar sin ningún tipo de tecnicismo y haciéndolo de la forma más sencilla posible, ¿vale? En primer lugar, cuando hablamos de impuestos, en este caso de sucesiones, es importante hablar de la base imponible. Es, en este impuesto, pues la parte de la herencia que recibe un heredero una vez se le ha restado a los bienes que recibe las deudas que tenía la persona fallecida. Por lo tanto, es sobre lo que se calcula el impuesto, esta base imponible. Yo recibo 100, pues esto es la base imponible. Sobre esos 100 son los que aplicaré los impuestos. El segundo concepto importante, perdona, es la cuota tributaria, que es la cuantía que va a pagar un heredero una vez hecho los cálculos correspondientes por lo que recibe, es decir, por la base imponible, es decir, la cantidad que finalmente pagará por el hecho de recibir una herencia. En tercer lugar, podemos hablar de las reducciones de la base imponible, que son beneficios que se aplican a determinados herederos y que hacen que se descuenten ciertas cantidades de esa base imponible, con lo que la reducción de la base imponible pues, da lugar a pagar menos impuestos. Y el último concepto, y ya pasamos a los casos prácticos o a los ejemplos, es la bonificación en la cuota tributaria. Es también un beneficio como la reducción que se aplica a determinados herederos o cuando cumplen determinadas circunstancias, pero una vez ya se ha calculado el impuesto. Es decir, que una vez sabido que por heredar 100 me toca pagar 10.000, pues se le aplica un tanto por ciento de bonificación, por ejemplo, el 50%, pues en vez de pagar 10.000, pagaremos 5.000. Ahora pasamos a analizar varios ejemplos. He escogido tres, que son los que más habitualmente se dan en el despacho, porque son las formas más tradicionales de familias y de herencias, ¿vale? Por lo tanto, el primero es el que se nos da en el 80% de los casos, digo 80 por decir una cifra, podrían ser más, pero en la mayoría de casos, que es el típico matrimonio que está casado en sociedades gananciales, que tiene dos hijos, por ejemplo, que tiene un piso, lo valoramos en 120.000, que es su vivienda habitual, y que tiene una cuenta corriente con unos ahorrillos de unos 20.000 euros. Es el supuesto, como digo, que más se da en el despacho, y en este caso hemos de tener en cuenta que al estar casado en gananciales, la mitad de todo lo que hay, el piso y la cuenta, corresponde al viudo o a la viuda, pero por derecho propio, no porque lo esté adquiriendo en herencia de su esposo o esposa. Por lo tanto, para determinar la base imponible de esta herencia, hemos de tener únicamente en cuenta la mitad del piso, que son 60.000 euros, y la mitad del dinero del banco, que son 10.000. En total serían 70.000. En este ejemplo vamos a señalar que existe testamento y que el fallecido le da a su esposo o esposa el usufructo y luego nombra herederos a sus dos hijos por partes iguales. Disculpa, José. Como el viudo, en este caso, en este ejemplo, tiene 81 años, pues su usufructo se valora en el 10%.
ya que el usufructo se valora en función de la edad que tiene el usufructuario. Cuanto más joven es el usufructuario, pues más valor tiene ese usufructo porque más años va a vivir y por lo tanto durante más años va a poder disfrutar de ese usufructo. Se utiliza una fórmula muy sencilla que es 89 menos la edad del usufructuario. En este caso, como tiene 81 años, a partir de los 79 años hacia arriba siempre será un 10%, y hacia abajo, pues 78 será un 11%, 77 un 12% y así sucesivamente. En el ejemplo que estamos viendo, que es el más habitual, al viudo le correspondería, además de su mitad de gananciales, pues le correspondería el usufructo, el derecho de uso de la otra mitad del piso, así como el 10% de la mitad de lo que hay en las cuentas, porque la otra mitad es suya. Y en este caso, ¿qué reciben los hijos? Porque si el viudo o viuda está recibiendo el usufructo y una parte del dinero, lo que reciben los hijos es la nuda propiedad, es decir, la propiedad sin el derecho a usar. En este caso se referirá solamente a la mitad del inmueble y por lo tanto cada uno de los hijos tendrá el 25% del inmueble, pero estará grabado, ¿vale? Tendrá esa condición de que es el viudo o viuda la que puede o el que puede usar de esa parte de inmueble. Bueno, y además respecto a las cuentas, pues también recibirán la parte restante que no ha recibido el viudo o viuda. En este caso, descontado la mitad del dinero son 10.000, descontamos el 10%, entonces nos quedan 9.000 que se repartiría por partes iguales entre los dos hijos. En este caso, ya he analizado el supuesto de hecho y dado que en la Comunidad Valenciana tanto esposa o esposo como hijos tienen una reducción de la base imponible de 100.000 euros por heredero, como ninguno de ellos está recibiendo más de 100.000, pues en este caso el impuesto de sucesiones sería cero, no tendrían que pagar. Ahora bien, esto no significa que no tengan que hacer ningún trámite, tendrán que aceptar la herencia y tendrán que liquidar el impuesto de sucesiones, pero como exento a cero, pero será necesario declararlo ante Hacienda. El segundo ejemplo que también nos encontramos en muchas ocasiones, no tantas, pero también en muchas ocasiones, es la persona soltera que no tiene hijos, que sus padres ya han fallecido y que lo que tiene son sobrinos o sobrino y que en su testamento pues dice que quiere que sea heredero su sobrino. En este caso podemos decir que el tío que ha fallecido pues tenía un piso de 100.000, una cuenta con unos ahorrillos de 10.000 y un coche de 5.000. Y en este caso pues la base imponible es 115.000, que es la suma de todos los importes que he mencionado. Como se trata de una herencia de tío a sobrino, no tenemos la reducción de los 100.000 euros, como pasaba en el ejemplo anterior, sino que solo tenemos una que ronda en torno a los 8.000 euros. Digo 8.000 para no hablar de céntimos. Por lo tanto, en este caso, la base imponible serían los 115.000 menos los 8.000 de reducción, quedando una base imponible de 107. Por estos 107, hecho los cálculos correspondientes, el sobrino debería pagar unos 13.600 euros por recibir el piso, la cuenta y el coche. Pero no solo tiene que pagar esto. Como se trata de un pariente colateral, aquí encontramos una nueva figura que es el coeficiente multiplicador. Esa cifra, los 13.600 aproximadamente, se debe multiplicar por el coeficiente que la ley atribuye a los sobrinos que están dentro del grupo 3, que incluye hermanos, sobrinos y tíos. Y por lo tanto, ese coeficiente multiplicador implica multiplicar los 13.600 por el 1,5882. Por lo tanto, este sobrino, para poder heredar esos 115.000 euros, finalmente le tocará pagar 21.600 euros. Mucho dinero, mucho dinero. En la Comunidad Valenciana, cuando no heredas de padres o de esposo o esposa, es mucho dinero. Luego hablaremos de los pagos y demás. En cuanto... disculpa. El último ejemplo que nos encontramos, no en muchas ocasiones, pero sí en algunas, ¿vale? Es la persona que no tiene herederos, es decir, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene nadie, y decide que sus bienes vayan a una persona a la que la ley señala que es extraña.
nosotros ahora podemos pensar, pero ¿cómo le vas a regalar todos tus bienes a un extraño que no conoces? Bueno, extraño es la forma que tiene la ley de denominar a las personas con las que no tenemos parentesco. Pero es muy habitual que una de estas personas que no tiene familiares, pues piense en dejarle todos sus bienes, por ejemplo, a una persona que la ha cuidado o a un vecino que se ha preocupado por él, o incluso también se nos dan los casos disculpa, en parejas que llevan toda la vida juntos, 40 años juntos, pero que se han empeñado en no casarse o no han tenido la ocasión de casarse o de constituirse en pareja de hecho, que se nombran uno al otro herederos, pero la ley los considera extraños y por lo tanto en estos casos no se benefician de ninguna reducción ni de ninguna bonificación. Podemos poner un ejemplo numérico, ¿vale? Entendamos que el fallecido o la fallecida tenía una casa de 120.000 euros y una cuenta con 60.000 euros. Pues era muy ahorrador. En este caso la base imponible es la suma de los dos importes. 120.000 más 60.000 hace un total de 180. Como se trata de un extraño, no existe ningún tipo de relación familiar entre el testador y el heredero, pues como decía antes, no existe ningún tipo de reducción de la base imponible ni bonificación en la cuota tributaria. Pero no es que no solo no tenga bonificaciones o reducciones por ser un extraño, es que además cuando son extraños nos pasamos al grupo 4 y lo que hablamos antes con el sobrino del coeficiente multiplicador, en ese caso que era un 1,5882, cuando se trata de extraños, el coeficiente multiplicador sube hasta el 2. Es decir, que si hecho los cálculos del impuesto de sucesiones a este extraño le corresponderían pagar 27.600, como tiene ese coeficiente multiplicador, le va a tocar pagar en impuesto de sucesiones una friolera de 55.200 euros. Caray. Casi nada. Una barbaridad. Y claro, con estas cifras tan abrumadoras, si no tienes dinero para pagar el impuesto, ¿qué ocurre? Pues, a ver, lo primero que te dice el cliente es que quiere renunciar, que él no tiene dinero para pagar los impuestos que se derivan de una herencia de estas características. Pero no tenemos que llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, el banco puede cargar el impuesto de sucesiones a las cuentas de la persona que ha fallecido. Por ejemplo, en el último caso que hablábamos de que la persona fallecida tenía unos ahorros de 60.000 euros, luego hemos visto que el impuesto del extraño, eran 55.200. Pues este extraño puede decirle al banco: señor banco, pague este impuesto de la cuenta de la persona que ha fallecido y por lo tanto no tienes que adelantar tú ese dinero. Y luego además también existen otras posibilidades. Por ejemplo, en los casos en los que no hay líquido en las cuentas, lo que se puede hacer también es gestionar una venta rápida. Se busca un comprador del inmueble que se va a heredar, se firma un contrato de arras en las que el comprador da una cantidad a cuenta, con esa cantidad el heredero paga sus impuestos y hace todas las gestiones de la herencia, y una vez ya puesto ese inmueble a su nombre, se escritura esa compraventa. Quiere decir que soluciones para tener a pago los impuestos siempre hay. También se puede pedir un préstamo personal y luego devolver esa cuota tributaria. Pocas renuncias vemos en el despacho que se deban a la falta de poder pagar impuestos, sino que más bien, ya lo hemos hablado alguna vez, las renuncias se deben más a que la persona fallecida tenía deudas que a que no existía bastante activo en la herencia como para que compensara aceptar una herencia de estas características. En los casos que nos has comentado, Jorge, hemos visto que sale mucho a pagar. Pregunta del millón: ¿cómo podemos evitar o reducir el importe a pagar? Claro, esta es la pregunta que nos hacen casi todos, menos los que no tienen que pagar. Claro. Bueno, cuando se trata de herencias muy cuantiosas, ya sea por fallecimiento de un padre, de una madre que tiene mucho patrimonio, ¿vale? En el caso que hemos visto aquí, el padre y la madre tenían pues el patrimonio habitual de una familia normal, o cuando es de un tío que ya
empieza a subir esa cuota tributaria o sobre todo cuando se trata de un extraño. En estos casos lo importante es hacer una buena planificación, una planificación testamentaria, ¿vale? Esto no implica solo hacer testamento, ¿vale? Hacer testamento también es una herramienta para mitigar las consecuencias económicas de este impuesto, pero tenemos por costumbre hacer ese testamento cuando llegamos a los 70, a los 80 años, y no, un testamento hay que hacerlo cuanto antes. Y un testamento se puede cambiar cuando se quiera. Ya lo hemos visto también en algún otro programa. Y no solo es hacer testamento, es que cuando una familia tiene muchos bienes, ¿vale? Con la finalidad de evitar el pago de esos impuestos o de reducir al máximo ese pago, se pueden buscar vías como, o estudiar vías como las donaciones hechas en vida a los hijos, que también están bonificadas, también lo hemos visto alguna vez en algún programa. Se puede estudiar si va a compensar más que este extraño le compre la vivienda a la persona que le ha dejado el testamento como heredera o que le haga una donación, ¿vale? Hay que estudiar cada caso en particular, porque en ocasiones no conviene heredar, sino conviene comprar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el impuesto por la compra es un 10% y a lo mejor el impuesto porque un extraño herede de ti es un 30%. ¿Vale? Pues a lo mejor conviene hacer esa compraventa en vez de recibir en donación. Por todo esto es tan importante acudir a un abogado especializado como nosotros en herencias para poder explicar las posibilidades existentes a cada familia, porque cada una tendrá sus circunstancias personales, sus circunstancias familiares y sus circunstancias patrimoniales. Pues a colación de lo que nos has contado hace un momentito, dinos cómo podemos contactar con vosotros para que nos podáis asesorar. Pues nos podéis contactar por la página web marinimateoabogados.com y en el teléfono 96 320 2876. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Nos vemos, José, muchas gracias a ti. Buenas tardes, hasta luego. Un saludo.